segundito más. Si entran las personas que estaban ahí afuera. Y vamos a continuar ahora con la estática comparada. O sea, lo que vamos a hacer ahora es analizar a qué otro óptimo iría la función de beneficio frente a cambios en las variables exógenas, que son básicamente dos los que nos van a interesar, el cambio en W y el cambio en R. Igual yo hice todos los efectos, están todos hechos en las filminas, pero vamos a estudiar fundamentalmente dos, que los podemos definir explícitamente. Desde ya les digo, cuando uno trabaja con funciones genéricas, hay efectos estáticos comparados que no se pueden, no se determinan de manera unánime. ¿Por qué? Porque dependen específicamente de ciertos parámetros que vos no tenés definidos. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, cuando hicimos la estática comparada del modelo ISLM, estaban todas las estáticas definidas. Sabíamos perfectamente que una variación en el gasto te generaba una variación de sentido directo en la renta nacional de equilibrio y sobre la tasa de interés, por la vía del crowding out. Lo mismo pasaba con la variación en la tasa con la oferta monetaria. La oferta monetaria generaba un cambio de igual sentido en la renta y un cambio de sentido inverso en la tasa de interés. Aumentaba la cantidad de dinero, caía la tasa de interés. Bueno, vamos a ver que acá, cuando hacemos esto mismo en la firma, van a haber dos efectos estáticos comparativos que quedan definidos universalmente. ¿Qué significa eso? Cualquiera sea la función de producción que yo tenga, siempre que esa función de producción tenga rendimientos decrecientes a escala, siempre que esa función de producción tenga rendimientos decrecientes a escala, y además prime la ley de rendimientos marginales decrecientes, siempre la demanda del factor va a variar en forma inversa al precio de él. De nuevo, las políticas económicas basadas en este tipo de modelo son las que sostienen que si bajas el salario, el empresario demanda más trabajo, y si bajas la tasa de interés, el empresario invierte más. Ahora, de nuevo, ¿cuándo funciona, cuándo tiene sentido eso? Cuando vos operás en mercados que se asimilan a los commodities y en condiciones normales, donde vos sabés que lo que producís lo vendés. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Tengo que admitir a alguien más, ya está. Bueno, vamos a la pantalla y vamos a donde nos quedamos. Estamos bien, ¿no? Ahí, todos están viendo condiciones de segundo orden, teorema de la función implícita. ¿Están? Bueno, nos quedamos en esto. De acá les dije, de la ecuación 9 vamos a derivar respecto a cada variable exógena. Lo primero que hacemos es derivar respecto a W. Y acá tenemos que apelar a las reglas de la cadena, a reglas básicamente derivadas de funciones compuestas. Entonces, fíjense, si varía W, varía K y L. ¿Por qué? Porque K y L dependen de W. Pero al variar K y L, también varía F. ¿Por qué? Perdón. Porque F depende de K y L. Con lo cual, tengo que analizar los efectos por la vía de la regla de la cadena. Recuerden, regla de la cadena. Si Z depende de X y X depende de A, al cambiar A, cambia X. Pero al cambiar X, cambia también Z. Bueno, haciendo eso, nos queda que de la primera expresión de 9, de la ecuación 9, si derivás la primera expresión respecto a W, ¿qué me da? La derivada de K respecto a W por el efecto sobre la función de producción de un cambio en K, que es F de KK, más la derivada de L respecto a W por el efecto de un cambio en F al cambiar L por la vía de FKL. Recordemos que la productividad marginal del capital cambia al cambiar la cantidad de trabajo que vos contratás. Y esto se iguala a 0, ¿por qué? Porque al tener R, y R suponemos era constante, R no varía. ¿Por qué? Porque asumimos el efecto o el concepto del ceteris paribus, con lo cual la primera ecuación queda determinada igualada a 0. En la segunda hacemos exactamente lo mismo. Primero, la derivada de K respecto a W multiplicado por el impacto en F del cambio en K. Pero ahora es sobre KL. ¿Por qué? Porque esto era, recordemos que la segunda ecuación era F de L. Al cambiar K, cambia F por la vía de la derivada cruzada FLK o KL. Más
el efecto de un cambio en L, el efecto sí, de un cambio en W sobre L por el impacto que tiene sobre F el cambio en L, que viene dada por la derivada de F segunda de L. Menos 1, ¿por qué menos 1? Porque si ustedes recuerdan, el salario, que es con respecto a qué estamos derivando, estaba restando en esta expresión. De manera tal que un cambio en el salario, o sea, la derivada del salario respecto a sí mismo, es 1. Con lo cual, esta segunda derivada me quedó, perdón, esta segunda ecuación me quedó restándole 1 igualada a 0. ¿Y ahora qué hago? Ahora apelo al álgebra matricial, que fue el tema de presentación de las dos primeras clases de la materia. ¿Se acuerdan que las dos primeras clases de nuestra materia, yo me dediqué a trabajar con álgebra matricial? Empezamos a ver cómo podíamos determinar modelos lineales utilizando el álgebra matricial. Este modelo lineal lo vamos a expresar mediante el álgebra matricial, pero lo vamos a definir en dos variables que no son variables x e y, sino que son derivadas. Es lo que se conoce como un vector de gradiente, de derivadas. ¿Por qué? Porque mi sistema lineal es un sistema lineal en las variables, derivada de k respecto a w y derivada de l respecto a w. Yo quiero ahora encontrar cuánto valen estas dos derivadas. O sea, voy a querer saber, quiero resolver cuánto vale, o mejor dicho, qué signo tiene la derivada de k respecto a w, que sería cómo impacta un cambio en el salario sobre la demanda de capital, y cuál es el impacto que tiene un cambio en el salario sobre la demanda de trabajo. Para eso, ¿qué hacemos? Bueno, la mejor manera de resolver un sistema lineal matricialmente así es usar Cramer. Yo creo que les conté, lo mejor es aplicar Cramer porque es lo más rápido. Entonces, si aplicáramos Cramer, vamos a la segunda filmina, Cramer es sustituir el vector de término independiente en la columna de la variable que vos querés resolver. Para lo cual, si primero resolviera cómo cambia la demanda de capital al cambiar W, lo que obtengo aplicando Cramer es que me queda la negativa en el numerador de P por F de KL sobre el determinante de la matriz, que sabemos es positivo por condición de primer orden, de segundo orden. ¿Está bien? Ahora, mirando cuál es el signo de esta derivada, ¿qué es lo que obtengo? Tengo menos en el numerador, tengo un menos, pero, ¿qué pasa? ¿Qué sabemos? ¿Qué pasaba con esta derivada? F de LK o KL. ¿Qué pasaba? A ver, recordemos los que están del otro lado. ¿Qué pasaba con esta derivada? ¿Qué pasaba, chicos? Che, contesten. ¿Están ahí? Era la variación que sufre el capital con respecto a una variación en W. Sí. No. F de KL es cómo afectaría a la productividad marginal del capital incorporarle una hora más de trabajo para ser combinado con él. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que esa derivada no estaba definida en signo, porque no sabes muy bien, va a depender de la función de producción. Entonces no tiene signo definido. Es más, en una función logarítmicamente una función de producción logarítmica, me da 0 esa derivada, porque el capital y el trabajo son factores productivos que van de manera independiente. Con lo cual, como vos no sabés el signo de esta derivada, tampoco sabés el signo de este efecto estático comparativo, no lo conocés. Mientras que cuando calculás mediante Cramer la otra de las variables que teníamos que calcular, que es el impacto de un cambio en W sobre L, ¿qué obtengo? Que esto me da P por F de K dos veces sobre el determinante de H, que es positivo. Ahora, esta derivada, este signo de esta variable acá arriba, sí estaba definida y sabíamos que era negativa. ¿Por qué? ¿Cuál era la propiedad que nos aseguraba que esas derivadas segundas sean negativas? Los rendimientos marginales decrecientes. Exactamente. Los rendimientos marginales decrecientes te aseguran de que eso es negativo. Conclusión, un cambio en el salario genera un cambio de sentido inverso sobre la demanda del trabajo. Si vos de un día para el otro podés pagar menos al trabajo, vas a estar estimulado en demandar más trabajo. De nuevo, son las típicas políticas de reforma del mercado laboral. Los flexibilizo, pago menos aportes, pago menos jubilaciones, etcétera, etcétera. Eso disminuye el salario bruto, ¿me entendés?
y estimula al empresario a demandar más trabajo. Todo bajo una estructura de economía que funciona bien con los precios, o sea, que lo que producís, sabes que lo vendés. Profe, perdón. Bueno, Siempre sí, sabemos que FKK va a ser positiva. Digo, perdón, negativa. negativa, perdón, negativa. ¿Cómo que qué? No te escuché. Siempre va a ser negativa, independientemente de la función. Siempre va a ser negativa. Sí, acordate que eso yo te dije. Toda función de producción, las cruzadas no sé qué pasan. Eso va a depender de... Pero las derivadas segundas de una función de producción tienen que ser necesariamente negativas, porque si no, estás modelando mal. Si no, te vas de los supuestos, ¿me entendés? Los supuestos de la función de producción tienen que ser tales que tiene que primar la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y de hecho, la ley de rendimientos marginales decrecientes es una ley universal, te diría. Nadie duda en su sano juicio que si vos incorporás más médicos al sistema de salud actual y no expandís la capacidad hospitalaria, en algún momento esos médicos adicionales que vos traigas no van a atender a más pacientes por coronavirus, porque se quedaste sin camas. Con lo cual, nadie objeta que las productividades marginales de los factores productivos son negativas, son, mejor dicho, decrecientes. Eso no se objeta. ¿Me entendés? Cualquiera sea la función de producción, tiene que cumplir con estos requisitos. Perfecto. Por eso que este efecto estático comparativo lo puedo definir cualquiera sea la función de producción. Bueno, vamos a hacer la otra, estática comparada, que es la que a mí me interesa también. Esto lo voy a borrar. Bueno. Esto lo voy a borrar aquí. Bien, acá estoy haciendo la misma respecto al costo del financiamiento. Estoy derivando respecto a R. Esto les pido que lo hagan ustedes. No lo hice explícitamente porque se supone que es lo mismo que hice antes respecto a W. Si lo hiciera respecto a R, me va a quedar un sistema lineal en derivadas parciales, donde las derivadas parciales son la derivada de K respecto a R y la derivada de L respecto a R. ¿Y cuál va a ser mi interés? Mi interés va a ser analizar cuál es el impacto de una variación en el costo del financiamiento del capital, en el costo financiero, en la tasa de interés, sobre los factores productivos, trabajo y capital. ¿Qué tengo que hacer? Apelar a lo mismo que hice antes. Vía Cramer, calcular esas derivadas y los signos. Cuando voy a la derivada de K respecto a R, ¿qué hago? El vector término independiente lo sustituyo en la primera columna, calculo Cramer y ¿qué me da? Me da P por F de LL, que sería el producto de este por este, menos 0, ¿no? Menos 0, que está acá, porque es 0 por F de KL. Ahora bien, denominador positivo por condición de segundo orden. Y numerador negativo. ¿Por qué negativo el numerador? Porque sabemos que F de LL es la productividad, es la derivada de la productividad marginal del trabajo. Sabemos otra vez que por ley de rendimientos marginales decrecientes, esa derivada es negativa, con lo cual, ¿esto qué me asegura? Que toda variación en la tasa de interés genera un cambio de sentido opuesto sobre la demanda de capital. Si vos bajás el costo del financiamiento, la empresa va a estar estimulada en incorporar más capital y de esa manera aumenta la inversión. ¿Por qué? Bueno, porque manteniendo todo constante, asumiendo que vos lo que producís lo vendés, si te baja el costo del financiamiento y la rentabilidad de tu proyecto es la misma, vos ganas más. O sea, si yo puedo vender mi producto a 10 y me baja el costo del financiamiento del capital, compro más maquinaria. ¿Por qué? Porque voy a ganar más plata, porque tengo un costo más bajo. Ahora, el efecto de la tasa de interés sobre la demanda de trabajo es análogo al que vimos antes. Los efectos cruzados no están definidos sus derivadas, con lo cual este efecto estático comparado también quedará indefinido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que uno no sabe si la empresa sustituye o complementa capital. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, por último, están hechas las derivadas respecto al precio del bien que la empresa produce,
que es la última estática comparada que me quedaría por hacer, que es ver qué pasa con la demanda de trabajo y capital frente a una variación en el precio del trabajo. Perdón, en el precio del bien que la firma produce o vende. Y estos efectos, ninguno de ellos está definido. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo sumas y restas en los denominadores, en los numeradores. Eso les pido que lo prueben. Y cuando vos tenés sumas y restas, y esas sumas y restas no te definen un signo explícito, básicamente el signo final del cociente queda indefinido. Conclusión. ¿Qué es lo que rescatamos de la teoría de la firma? Que luego de haber optimizado, luego de haber obtenido el punto de máximo beneficio, ese punto de máximo beneficio está netamente ligado a la variación en el precio de los factores, tal que todo aumento en el salario reduce la demanda de trabajo y toda caída en el salario la aumenta. Y todo aumento en el costo del financiamiento del capital reduce la cantidad de capital que contratás y una caída en el costo del financiamiento del capital la incrementa. ¿Tá? Ese es básicamente el objetivo de la clase de hoy, que era un poco lo que quería transmitirles. Que quería transmitirles. ¿Está bien? Perfecto, profe. Pregunta, ¿hay alguna relación con esto y lo de concavidad-convexidad? Sí, obviamente. Cuando vos buscaste condiciones de segundo orden, claramente que sí. Mirá, buena tu pregunta. Las condiciones de segundo orden, ¿qué probaban? Que este segundo diferencial tenía que ser negativo en KL estrella. Con lo cual, cuando vos buscas el segundo diferencial de esta función y buscas si es negativo, lo que estás buscando es que la función beneficio sea cóncava, estrictamente cóncava. Que en realidad, te digo la verdad, que en realidad la estricta concavidad de la función de beneficio está dada por la estricta concavidad de la función de producción. ¿Me entendés? Claro, perfecto. O sea, las condiciones de concavidad necesariamente vos las necesitas aplicar. De alguna otra manera las necesitas aplicar para buscar máximos y mínimos. Siempre que vos buscás condiciones de segundo orden, estás analizando concavidad o convexidad de algún punto estacionario. En este caso particular estoy buscando la concavidad del punto en el cual la función beneficio se anula. Se supone que si se anula el diferencial S, para que sea un máximo, esa función beneficio tiene que ser cóncava en el entorno a ese punto, que es un poco lo que probamos acá. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se entendió? Sí. O sea, como que se transfieren las propiedades de la concavidad de la función de producción a la función de beneficio. Exactamente, vos lo dijiste. ¿Por qué? Porque si te fijas, muy bien lo que vos dijiste, porque si te fijas, la función de beneficio es una función f no lineal menos una función lineal. Con lo cual, todo el esquema de concavidad de pi va a depender de f. Porque vos ya sabés automáticamente que R por K más W por L nunca puede ser cóncavo eso. Es lineal en K y L, ¿me entendés? Entonces todo mi análisis de concavidad de la función beneficio va a quedar dada por la función F. Y si quieren lo pueden probar. Ustedes pueden probar que cuando yo armo la matriz hessiana está constituida por las derivadas segundas de la función de producción. No aparece la función costo ahí. Por eso les decía que si vos tenés funciones de producción al estilo Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala, no podés optimizar. Y si tuviera funciones de producción con rendimientos crecientes, tampoco. Con lo cual, las funciones de producción que vos necesitás para poder maximizar el beneficio tienen que tener
rendimientos decrecientes a escala. O sea, hablando en la función Cobb-Douglas, nuestra Cobb-Douglas, que sería K a la alfa por L a la beta, tiene que ser tal que alfa más beta sumen menos de 1. Porque de esa manera asegurás concavidad. ¿Me entendés? Claro, perfecto. Y otra pregunta más, profe. Cuando, por ejemplo, en un ejercicio que nosotros tengamos de esto, vamos a tener que comprobar que la función es definida negativa Sí, o es lo solo mismo. tenemos que hacer las variaciones exógenas. A ver, el hecho de definir si la forma cuadrática es definida negativa implicaría básicamente probar la concavidad. O sea, cuando vos probás si la matriz, cuando vos probás si el segundo diferencial es negativo, estás probando si la forma cuadrática es definida negativa, es lo mismo. Es vincular una cosa con la otra. ¿Me entendés? Respecto a las exógenas, no. El tema de las exógenas depende de cómo lo tengas que hacer en la derivada. Queda claro que si vos tenés que hacer un efecto estático comparativo sobre un punto crítico que vos ya determinaste, no hace falta hacer todo este quilombo de matriz hessiana y todo eso. Directamente derivás respecto a ese valor. ¿Me entendés? Si vos conocés cuánto vale L y sabés que L depende de W, y te digo, decime cómo cambia L cuando cambia W. Si vos conocés L, derivás L respecto a W y ya está. No tenés que hacer todo esto que yo hice acá. ¿Por qué? Porque esto que yo hago acá, esto, por ejemplo, para determinar que siempre es negativo, lo estoy haciendo para cualquiera sea la función de producción. Ahora, si vos conocés la función de producción específica y calculaste L estrella de manera específica, derivás y ya está. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, yo ninguna. No, si cualquier duda. Bueno, Sí. el jueves que viene les mando el dato de a qué hora les paso el examen del viernes. ¿A qué hora nos juntamos el viernes? Buenísimo, ¿Está profe. bien? Profe, si tenemos alguna duda, ¿le podemos escribir al grupo? Sí, no hay problema. Dale, buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Por favor, transfieran este material a sus compañeros, ¿tá? Porque esto que no estuvieron acá en clase es importante que lo tengan. Transfiéranle los dos PowerPoint, las dos sesiones de la clase de hoy, por favor. ¿Está bien? Sí, sí, ahora nos mandamos. Perfecto. Listo. Bueno, buen fin de semana. Gracias igualmente, profe. Igualmente. Chao.